usa como, no, que no puedo ir a tal sitio. Y que las tengo personas que reunión. están sometidas por esa ley, ¿a usted qué ha sido? No, pero eso, nadie se llegó a someter. Sí. Esa ley tuvo una especie de vacación. No, hay varias, no, pero en su experiencia judicial, ¿qué pasa cuando una persona ha sido sometida por una ley y la ley entonces... No existe, no hay causa, no hay razón. Entonces no hay ahora motivo. esa persona que hace, se suelta. Le da las gracias al Tribunal Constitucional. No, pero en la práctica hay varias personas que están cumpliendo, que están sometidas en procesos de verdad. Yo juraba que esa ley era intocada, como tuvo tantos problemas. No, recuérdese que estuvo vigente. Sí, pero no trate, usted se fija, doctora, cómo ella hizo y cambió. No, pero en la práctica. No, pero dígame, entonces, ¿qué piensa hacer la comisión? ¿La convocaron? No, pero el Tribunal Constitucional, a mí que no me manden a perder mi tiempo de nuevo. Porque eso es perder tiempo. Es como que usted diga, mira, te llevo un pastel relleno de piña. Y usted, sí, de piña, por ejemplo. Y entonces usted dice, no, a mí no me gusta el relleno de piña. A mí me gusta, no sé, mermelada de guayaba o de fresa. Entonces usted viene y se pasa la noche entera horneando de nuevo. Y usted, déjame preparar estas fresas de Constanza. Y usted hace ese sirope y prepara. Y cuando viene la guajira y le hace una cosa bellísima y le pone entonces un moño de Navidad y se lo lleva al otro día, usted dice, devuélvemele eso, que a mí no me gusta esa caja. No, Sara Ramírez, con ella no se puede relajar. A mí no me gustó la envoltura. A ver si era la envoltura. Usted no le dijo que le cambiara, que lo que... No, que era de piña. El ejemplo, pero vamos a darle la bienvenida formal a la presidenta del Parlacén, la embajadora Silvia García. No vamos a hablar de Guatemala con ella, para nada. Ni de Honduras. Ni de Honduras. Pero qué bueno tenerla, aunque yo me imagino que a usted le comentan cuando nosotras la mencionamos, y en días pasados tuvimos la agradabilísima sorpresa de tener a una vieja amiga, Yané Camilo, hicimos la mención suya y ella se le iluminó el rostro, que después me encontré con Yané, luego le cuento, en otro lugar. Precisamente vengo de dejarla a ella. No. Pero es que estábamos juntas. Oye, la casualidad, ¿eh? Sí, una actividad que ella organizó para los empleados del partido. Porque ella es espléndida, ella es ibaeña. Sí. Gracias. Embajadora, a usted pronto cumple su gestión. Ya está El Salvador presidiendo. Pero mire, entonces, porque la gestión yo sabía que ya se había... por el proceso de acá, ya se le entregó en octubre entregó El Salvador. ¿Qué usted puede decirle a la nación y a la comunidad centroamericana que conforma el Parlacén que logró durante la gestión? Bueno, primero, buenas tardes a este staff de este tan escuchado programa en la emisora, por supuesto, el número 1 de la República Dominicana, y con ustedes dos como figuras principales en el mismo, pues sé que hay mucha gente siempre esperando este espacio, que es un honor para mí nueva vez estar por acá. Ya, como le decía, El Salvador está presidiendo el Parlamento Centroamericano. Antes hubo un entremés, como digo yo, de 2 meses también para el diputado de República Dominicana, que asumió Ramón Emilio, exactamente, y entonces ya se le traspasó el mando al Salvador, que ahí está el honorable diputado Carlos Hernández, está presidiendo con una junta directiva, por supuesto, que es así como se lleva el periodo del año que uno debe ejercer en el Parlamento Centroamericano por lo rotativo que es, ya que somos 6 países y cada país es cada año. Pero yo encuentro como que muy poco tiempo. Se va muy rápido. No da tiempo a hacer nada. Cuando usted vino aquí, y yo sé que no lo olvida porque nosotros hicimos campaña afectiva por usted, y lo que decíamos, y lo hablábamos con el amigo Monclús, que es muy corto tiempo, que usted tan innovadora quizás debió proponer
que se extendiera el periodo. Sí, lo que pasa es que ahora le explico, y en eso estuvimos en todos esos meses, aparte de cumplir con muchos convenios que suscribimos con universidades, con instituciones que abogan por los derechos humanos y la paz en el mundo, como es en Malta, que estuvimos allá pues celebrando un convenio por la paz mundial, pero lo que más estuvimos centrados fue en la reforma al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano. Por eso que usted plantea el aspecto del año, que son 10 meses, o que son 11 o son 9, porque cuando uno viene a ver en lo que uno se posesiona, toma los expedientes, las agendas y todo eso, pasa un tiempo. Entonces, ya desde antes, no fue en esta gestión misma, incluso desde cuando Manolo Pichardo, Tony Raful, hemos estado trabajando con lo que es la reforma al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano. Primero, para que nos puedan conceder, y quienes tienen la calidad y facultad, es la reunión de presidentes. O sea, los presidentes centroamericanos y República Dominicana fueron quienes fundaron el Parlamento Centroamericano. Dejaron el Tratado Constitutivo del Parlacén siempre a la facultad de esa reunión de presidentes, que es también rotativa, y que cada país es pro tempore. Entonces son quienes tienen la calidad para reformar. Fue sometido cuando Tony Raful, incluso le acompañé aquí a Cancillería en los dos asientos que tenía el Parlacén en esa reunión de presidentes, y Tony Raful entrega la reforma al Tratado Constitutivo. El presidente Danilo en ese momento, incluso estaba el secretario general del sistema, que era a la sazón en esa ocasión el expresidente de Guatemala, fundador del Parlacén, Vinicio Cerezo, y le entregan la reforma al Tratado Constitutivo que habíamos trabajado nosotros. ¿Dónde, a quién, cuál es el organismo que evalúa la reforma? La reunión de presidentes, los presidentes, se llama así. Por encima del Parlacén. Por supuesto. Ellos lo crearon, el Parlamento Centroamericano, y son quienes tienen la facultad para reformar el Tratado Constitutivo. ¿Y se reúnen cuántas veces? Cada 6 meses se reúnen. Y ellos entonces se auxilian, obviamente, de sus cancilleres. De hecho, en la última, que fue en Belice, cuando se trató el tema del tratado, que ya salió de aquí, de Santiago de los Caballeros, en el año anterior, al llegar a Belice, se trata el tema otra vez, y los presidentes ordenan a los cancilleres conformar una comisión ad hoc para que trabajen ya, revisen lo que el Parlacén trabajó. Esa comisión, al llegar nosotras al Parlamento Centroamericano, en la presidencia encontramos que no se había constituido, e inmediatamente enviamos comunicaciones a los presidentes y a los cancilleres a que designaran la persona que les iba, o las personas que les iban a representar en esa comisión, porque necesitamos con urgencia la reforma al Tratado del Parlamento Centroamericano. ¿Y qué respuesta tuviste? Bueno, inmediatamente República Dominicana contestó y mandó la persona representante por Cancillería, contestó Honduras, contestó Guatemala, contestó El Salvador, en el orden que le estoy diciendo. ¿Qué pasó con y Nicaragua? entonces faltaban Nicaragua y Panamá, precisamente de los dos presidentes anteriores. El que me antecedió, Panamá, que por el orden rotativo de nombres de países, Amado Cerrut, y Daniel Ortega Reyes, no Saavedra, Reyes, por Nicaragua. Esos fueron los dos presidentes anteriores. Y precisamente esos dos países no habían mandado a la persona. En junta directiva llevo el tema, lo tratamos, y entonces Cerrut lo trata en Panamá con su canciller, y designan inmediatamente también, y me mandan una comunicación a la persona que le va a representar en esta comisión. Falta Nicaragua. Hasta ahora falta Nicaragua. Me mandaron una comunicación vía Cancillería, el canciller diciéndome que no va a designar nadie para la comisión hasta tanto no se les nombre el secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, que renunció, el doctor Werner Vargas, muy capaz, excelente ser humano, renunció
esta es la hora que estamos esperando las razones. Él argumentó a los medios que eran asuntos personales, pero imagínese usted. En su vida diplomática. Y todavía la hora que no hay secretario general. Yo creo que nunca habíamos visto, y eso es delicado como diplomática que usted es, la exigencia del Estado nicaragüense. Si no me nombras a fulana, no hago. Yo hasta que no lo nombren, no la voy a mortificar. Díganos algo. Y así ha sido, no nombraron a nadie. Entonces yo propongo, bueno, pues en la mesa de dirección, propongo pues que trabajemos esos 5 países. No, que debe ser de consenso, que lo sé. Y de hecho, Nicaragua recientemente, ustedes pudieron ver en los medios de comunicación que mandó nota de repudio a República Dominicana, a Panamá y a Guatemala porque se oponen a la designación de su canciller Moncada como secretario general del sistema. Por lo que hemos tenido todos estos meses, incluso mi periodo prácticamente completo, la mitad, sin que se pueda trabajar con la Secretaría General del SICA, que es la que mueve el aspecto del sistema. Mire, ¿y puede decirnos algunos de los aspectos más importantes de esa reforma? Excelente, porque la número 1, como le decía al inicio, es la vinculación que debemos tener como Parlamento Centroamericano. ¿Qué les cuento con esto? Que, por ejemplo, sometí una iniciativa para trabajar el aspecto del VIH, del SIDA, porque nos encontramos todavía en nuestros países, República Dominicana, que es lo que he vivido más, pero investigando en Centroamérica, y me fui mucho más allá, Europa, Estados Unidos, Canadá, nos encontramos que esos países envían los retrovirales de las personas a sus casas con un trabajador social, ¿verdad? Del Ministerio de Salud, qué sé yo, y le envían a cada enfermo de esta terrible enfermedad, pero que no mata si se lleva el tratamiento. Yo no soy médico, lo que soy abogada y claro, en estos asuntos de comunicación, pero uno algo lee, ¿verdad que sí? Claro. Exactamente. Y está establecido, y la ley lo establece, los retrovirales, y están en los países. Pero ¿qué pasa? Aquí, por ejemplo, lo entregan en un lugar público. Yo he conocido personas que han fallecido y conozco personas que no quieren ir a retirar esos medicamentos porque están todo el mundo estigmatizan, y todavía la gente está con eso en su mente, del tabú de que cree que una persona que tenga ese virus, esa condición de salud correctamente, Carolina, pues es una persona que le afecta. Usted no le afecta, todo lo contrario. Pero todavía tenemos esa parte, y mientras eso está, vamos a buscar la forma. En Italia, por ejemplo, el trabajador social va y le lleva sus medicamentos a su casa, no tiene que ir a ningún lado, ahí no se muere nadie por eso, pero ya una semana antes o 2 de que se le venza, ahí vuelve la persona a llevarle. ¿Y qué pretendían ustedes? Entonces, mi iniciativa fue un trabajo que hicimos. Casi nunca me gusta hablar en primera persona, pero sí fue un trabajo nuestro. Se convirtió en resolución del Parlamento Centroamericano. ¿Y esa resolución vincula a los países, a los estados? La enviamos a todos. Ahí es que va el asunto, es que no nos vincula con carácter obligatorio. Pero sí, nosotros lo que hacemos es que la enviamos a todos los congresos nacionales, la enviamos a todos los ministerios que tienen que ver con la materia de que se trata la resolución, la que se convierte en resolución, la iniciativa, para que sean trabajo. Legislación nacional. Exactamente. Hacemos también, sí estamos desde el Parlamento trabajando con las comisiones homólogas, por ejemplo, de aquí de la Cámara de Diputados, y hay cosas que trabajamos allá, que se la pasamos acá. En Nicaragua y en El Salvador, no las facultades vinculantes propiamente dichas, pero sí tienen ellos, como diputado del Parlacén, derecho a someter ante el Congreso, y eso es importante porque lo pueden hacer, nosotros no. En el caso de la prohibición del matrimonio infantil, que nosotros hablamos creo la otra vez, que fue una iniciativa en el 2019 nuestra, y que aquí se convirtió en ley en el 2021, pues un diputado de acá, José Horacio, la trabajó y se convirtió en ley. Qué feliz nos sentimos, ¿entiendes? Y eso es lo que queremos. Pero cuando nosotros, los presidentes que reformen el tratado constitutivo de nuestro Parlamento, nos concedan esas facultades vinculantes por las cuales luchamos tanto en estos 10 meses que estuvimos ahí, luchamos tanto para esas facultades vinculantes, pues ya sí tendremos facultades para que
esas resoluciones buenísimas, doña Carmen, Carolina, que hay, yo quisiera que ustedes vieran algunos dossiers. Trabajamos mucho los dominicanos en eso de las iniciativas. Hay que decirlo, uno no le gusta jactarse de las cosas, pero el dominicano se diferencia y se caracteriza precisamente por el trabajo. Mire, pero usted sabe la pertinencia de ese comentario y de esa, yo sé que a usted no le gusta hablar de frustraciones, pero de ese obstáculo, porque cuando el presidente Abinader hizo la propuesta de todas las reformas, recién iniciado su segundo periodo, parte de lo que se comentó de una manera no agradable, y yo sé que usted se mantiene al tanto de todo lo que ocurre aquí, fue eliminar la pertenencia de nosotros al Parlacén. Claro, eso era lo que la gente decía precisamente. Porque decía, ¿qué hacen ellos? Sí, así es. Que la gente no lo sabe. Entonces, cuando usted plantea algo con esa contundencia, uno dice, bueno, la ignorancia es atrevida realmente. Así es. Del mismo modo, y eso lo tratamos en otra ocasión, cuando dicen, no, eso sirve para la impunidad de muchas personas, que se sientan ahí y libres del asunto. Y no es así. Nosotros tuvimos en una ocasión un caso donde se le levantó la inmunidad a un presidente de Panamá, porque los tribunales de allá solicitaron al Parlamento y se conoce en el Pleno. O sea, si hay uno de los presidentes entra al Parlamento Centroamericano, como lo estatuye el Tratado Constitutivo, de que cada presidente y vicepresidente de la República, presidenta o vicepresidenta que sale en su periodo, tiene el derecho de agotar un periodo igual al de su mandato, que fue el caso de doña Margarita, muy activa en el Parlamento Centroamericano y que ahora sigue como diputada porque fue electa, de don Danilo Medina, que ya terminó el 16 de agosto porque es un periodo igual. Si un tribunal de acá con una sentencia solicita al Parlamento Centroamericano y envía la sentencia a todo ese expediente, que se les retire la inmunidad de que gozamos, porque es igual que en todos los países, dice la Constitución, que tenemos los mismos deberes y derechos que los diputados nacionales. Entonces, el Pleno, la Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano, conoce, previo la comisión jurídica y todo lo que tiene que ver, haber evaluado el expediente y una comisión de diputados y diputadas, y el Pleno entonces conoce y es la que tiene la facultad de levantar o no la inmunidad, y se ha hecho y se levanta, pero no nos han llegado más casos, por lo que eso de decir que es para esconderse de la justicia, no, porque la justicia no, puede... se repite, pero es que doctora, en las modificaciones se habló del tiempo de permanencia y hablamos. No, esa parte no se ha estado tratando. Sí entendemos que puede ser algo que se deba trabajar, más sin embargo, el aspecto del tiempo viene porque son 6 países. Entonces, ¿qué pasa al ser rotativo? Si son 2 años cada país, sería 12 años que un país tendría que esperar para volver a asumir la presidencia, porque son cada 6 años, porque son 6 países. Tenemos países también observadores, que aunque no pueden elegir, solo sí con voz, y pueden someter a través de nosotros algunas iniciativas y proyectos, pero estos 6 países para la presidencia cada año son 6 años. Por ejemplo, ahora salió República Dominicana, debe esperar 6 años para volver a asumir la presidencia. Y quizá esa partecita sea un poco de escollo para poder colocar esa parte dentro de la reforma. Diputada, y hemos hablado hasta ahora de esas conquistas y de esos logros formales que se adquieren a través de este cónclave, de este punto de encuentro como el Parlacén. Pero y esas otras cosas informales que se logran en estos espacios de colaboración que se dan en un lugar como el Parlacén. Exacto. ¿Podríamos tener algunos ejemplos? Sí, claro que sí. Nosotros, por ejemplo, firmamos un convenio con una universidad de Miami en nuestra presidencia, donde la pusimos a disposición y enviamos inclusive a todos los estados para que puedan aportar los interesados que ponemos en comunicación con esas universidades. Pero estuvimos en China, que es un estado observador. Desde septiembre del 2023, China pasó a ser estado observador del Parlamento Centroamericano, y de las cosas que nosotros solicitamos y lo que
particularmente esta presidencia solicitó a China es que podamos enviar jóvenes a prepararse, porque entendemos que el Parlamento Centroamericano puede contribuir a lo que es la preparación en maestría, en carreras que ofrecen esos países y que ellos están en disposición. Y la respuesta es positiva y nos dicen que sí, que a través de nuestros embajadores, de los observadores, podemos trabajar esa parte, entre otras cosas que ya son no de tanta trascendencia, como por ejemplo, nosotros estamos trabajando lo que es la construcción de un edificio. No tenemos locales propios, ni siquiera aquí en Dominicana. Estamos en locales alquilados en Guatemala, que tiene que ofrecer la sede al Parlamento Centroamericano, porque el país que la asumió es alquiler también que paga el Estado de Guatemala, y así cosas que son propias del desempeño ya. Pero en cuanto a lo que es la gestión para la población, que es lo que más nos interesa y por lo que más propugnamos nosotros por el interés colectivo, trabajamos lo que fue el teletrabajo, antes que aquí plantearse. Y debo destacar a la diputada Marta Pérez Campuzano, que fue quien introdujo esa iniciativa y fue aprobada y fue tramitada a todos los lugares. Nosotros estamos trabajando con el aspecto de la donación de órganos. Sí, hemos hecho varios simposios, varios eventos internacionales, y aquí se realizó uno. La diputada Namibia Didies Ogando, nuestra doctora infectóloga, viróloga, ha trabajado bastante ese tema. El tema del roaming, que disfrutamos ahora muchos cuando salimos, y que usted al llegar aquí tenía que endeudarse para pagar la factura que le podía llegar, sorpresivamente, porque usted tomó una llamada que le hicieron, o varias llamadas de aquí. Desde Manolo Pichardo iniciamos este trabajo y reuniones con las telefónicas, y se logró realmente. Pero nosotros estamos trabajando por la hipoteca centroamericana, que usted tenga un inmueble aquí en República Dominicana, pero usted vive en Guatemala y usted pueda tomar un préstamo en Guatemala con ese inmueble que usted tiene aquí. Pero estamos trabajando por la licencia también, por la homologación de títulos, y todo va muy, pero muy avanzado. Mire, tenemos que hacer una pausa, nos dice Fariñas, pero la verdad, doctora, ¿cómo se da esa observación de algunos estados? ¿Eso está consignado en una resolución, en los reglamentos? ¿En el reglamento? Sí. Pasa igual como los estados observadores de la OEA, así como de los otros, igual. Más o menos. No obstante, debe ser conocida la admisión, la somete la Comisión de Relaciones Exteriores, a la que nosotros ingresamos ahora en representación del país, a esa comisión, como también ingresamos nueva vez a Eurolat, que es la Asamblea Euro-Latinoamericana, 2 diputados por país. En el caso de Dominicana, el diputado Jesús Batista y esta servidora estamos representando en esa Asamblea Euro-Latinoamericana 75 eurodiputados y 75 de Latinoamérica, de los parlamentos, el Parlasur, Parlatino, Parlandino y el Parlacén. Los representamos ahí. Pero al paso, aguanta, Parlandino, Parlasur, Parlatino y Parlacén. O sea, el Parlamento andino, que es el parlandino. Exacto. El parlatino, que es el Parlamento latinoamericano. El parlacén, que es el Parlamento centroamericano. Y el Parlasur, que es el Parlamento de Suramérica. Y el de Europa, ¿cómo se llama ese? Los eurodiputados son de la Asamblea, son del Parlamento Europeo, eurodiputados. 75 de allá, que son de todos los países europeos, y 75. Una diputada global, la nuestra, amiga nuestra. Pero de siempre, claro. La relación, los diputados en el exterior. Los de ultramar. Los de ultramar tienen que venir aquí. Ustedes no tienen que rendir cuentas aquí. Ellos viven aquí, prácticamente, los de ultramar. Tienen ellos son electos por las comunidades, pero tienen que estar aquí en las sesiones. Son diferentes, somos diferentes. Ir a las sesiones porque no les permiten participar desde allá. No, ellos tienen que sesionar aquí. Hay que resolverlo. Es un absurdo. Ellos tienen que absurdo. Bueno, entonces ellos, y entiendo que se alejan un poco de su comunidad, de la que los eligió. Es que o una cosa o la otra. De hecho, hemos conocido casos de diputados que han estado aquí los 4 años y cuando llegan a buscar otra vez el voto allá, nananina, como decimos en República Dominicana. Es que se le ven viáticos. Claro, entonces, exacto, y más los boletos. Claro. Les continúo tratando lo de la observación.
Eso la Comisión de Relaciones Exteriores conoce el Estado que solicita ser observador y da un dictamen favorable o desfavorable a esa solicitud. Casi siempre favorable. Se somete al pleno, a la asamblea plenaria siguiente. ¿Voto público? Sí, ahí. Eso trae desgracia. Bueno, pero ahora, como el Parlamento Centroamericano, desde pandemia, tiene un reglamento especial que puede sesionar híbrido, en mi caso particular siempre voy a las sesiones y la mayoría de nosotros aquí, pues hay una parte que está sesionando por plataforma Zoom, entonces el voto también ahí, y el voto sí electrónico, pero allá votamos a mano alzada, y entra entonces si la asamblea lo aprueba, con la mitad más un voto de los asistentes favorable, pues se admite ese estado. ¿Qué pasó con China y frente a Taiwán, que era el estado observador y fue sacado, se puede decir? El diputado que presidía la Comisión de Relaciones Exteriores utilizó un término que yo me paré, fue en Nicaragua esa sesión, y tomé turno para eso porque entendí que fue una desconsideración y que no debió utilizarse un término para un Estado que apoyó tanto al Parlamento Centroamericano y a nuestros países también en Centroamérica. ¿Qué logran estos estados con el talante? Tener presencia en la región. Claro que sí. Mejor que no me dejara terminar porque todo es perfecto, pero tú dices, bueno, China, Rusia van a obtener presencia. Sí, ellos son observadores y Marruecos también observador. Si no, vemos el tablero y quieren otros más. Y quieren otros más, entonces tienen presencia y suenan bastante porque el Parlamento Centroamericano vive constantemente haciendo diversos tipos de actividades en los diferentes países y ahí están ellos como observadores. Son estados que colaboradores sí. Tienen que pagar la cuota normal como pagan los estados también. Los estados miembros, con excepción de México, Venezuela no pagan. Con voz, no con voto. Con voz sí, porque pueden tomar turno, pueden hablar y llevar proyectos, pero a través de nosotros. Pero votar, obviamente, no está facultado. En otros estados se habla también, como hablamos aquí, demeritando la función del Parlacén, ¿o eso es un problema nuestro? No, aquí es menos. A menos aquí. Sí. No, claro, yo debo ser sincera. Incluso el mismo estado donde estamos nosotros instalados como sede principal, Guatemala, pero lo toman mucho en época de campaña. Como saben que la población no se entera mucho porque aparte también nos falta leer un poco y escudriñar, porque todo está, incluso aparece ahí. Entonces, algunos candidatos se aprovechan en campaña y utilizan como campaña el Parlamento, pero después entonces salen de ser presidentes y llegan al Parlamento Centroamericano. Ah, qué bien. ¿Qué les parece? Sí, o sea, entonces la ignorancia del pueblo. Exacto, porque saben que eso le va a generar una serie de simpatía y eso, porque la gente no conoce, y yo les digo a los diputados y a las diputadas, a todas, los dominicanos participamos en los programas cuando nos llaman, cuando nos invitan, procuramos estar y todo, pero hay países que los diputados y las diputadas no les gusta ir a los medios, no sé si tienen temor a que les entrevisten, a que les cuestionen. No tenemos que tener temor a que nos cuestionen, debemos decir la verdad. Claro. Debemos decir, no, mire, estamos haciendo esto y esto. No, mire, el tratado constitutivo no nos está permitiendo hacer esto. No, mire, tenemos estas limitaciones porque las facultades vinculantes todavía no las tenemos como para que esas buenas resoluciones, que hay muchas, yo solo le dije 3 o 4, pero hay muchísimas en materia de medio ambiente, en materia de violencia de género, de violencia política, en materia de salud, en materia de derechos humanos, hasta tenemos una comisión de pueblos indígenas y afrodescendientes, también nosotros trabajamos ese tema importante porque porque existen
existen, están ahí, también debemos trabajar por ellos. Entonces la gente tiene que conocer, nosotros tenemos que ir a los medios de comunicación para que, he ido a varios aquí y me dicen, oye, si no tenemos esa información de ustedes, la gente no la sabe. Claro, y en el caso de ustedes, de gente como tú, de gente como, bueno, como el amigo, el diputado Goris, no solamente aceptan amablemente la invitación a los medios cuando les llamamos, sino que han asumido una especie como de evangelización con relación al tema del Parlacén, porque realmente la gente dice, ¿para qué sirve esa cosa? O sea, por conocimiento. Y realmente deberían tener como algunos programas de difusión todavía mucho más activos. Todas esas cosas que tú has compartido hoy, a uno mismo le sorprende. El tema del roaming, eso es importante, el tema de los medicamentos, el teletrabajo, que son conquistas que a veces a uno no se le ocurre cuál es el origen real. El tema del medicamento de compra conjunta, nosotros fuimos los proponentes y en pandemia estuvimos presentes con varios países. Y el saber esas cosas también genera otras ideas que pueden servir para nosotros pensar como bloque con relación a otras regiones. Porque así lo hace Europa, por ejemplo. Sí, nosotros somos por ejemplo, yo presidí recientemente. Bajo nuestra presidencia nos tocó instaurar la mesa del ADA, porque el ADA es la asociación con Europa, pero República Dominicana se adelantó. Entonces Costa Rica se oponía durante estos 10 años a que República Dominicana fuese miembro de ese acuerdo de asociación con Europa, que es el ADA. Pues felizmente logramos que Costa Rica ya pues se sumara y aceptara que nosotros como República Dominicana, por ser miembro del Parlamento Centroamericano de pleno derecho, debíamos estar en esa, y nos correspondió por propuesta de ellos mismos presidir de entrada esa comisión. Sí, esa comisión, firmamos incluso el convenio, firmamos el reglamento, sí, firmamos el reglamento y todo, y ya está en marcha ese acuerdo de asociación, aunque República Dominicana no entra per se al ADA, porque ya se adelantó República Dominicana y con Europa tiene un acuerdo particular de asociación para el comercio y todo eso. Diputada, me sorprende que Guatemala tenga que subvenir las necesidades del inmueble donde está la sede. Yo pensaba que cada estado tenía una contribución. Sí, claro, pero por ejemplo, aquí nosotros pagamos la subsede de República Dominicana del presupuesto que se le asigna al Parlacén, que hay que enviar a Guatemala el pago, la cuota que todos los países deben pagar, porque de ahí es que se pagan todos los empleados en la sede, que son muchos allá en Guatemala, todo lo que es la administración en las 5 subsedes, y la sede es de los dineros que se manda de República Dominicana, no es para pagar a los diputados de República Dominicana, es para el costo del Parlamento Centroamericano en total. Entonces de ahí, con todo lo que aportan los países, eso se suma y entonces se le paga los emolumentos a todos los diputados y las diputadas, siempre y cuando cumplan con el deber y el trabajo que debemos presentar. Ustedes tienen que ser, además de diputados y diputadas, de políticos, ustedes tienen que ser diplomáticos. Sí, somos embajadores realmente. Definitivamente. Ajá. En una época de tantas contradicciones ideológicas. Con el perdón de los embajadores aquí de carrera y eso, no vayan a ponerse celosos. Claro. Pero ellos saben en el orden que lo estamos explicando. Con todas las contradicciones, las transformaciones que se están viviendo en la región, ¿eso se discute, se elude, se disimula en las reuniones? ¿Ustedes también discuten democracia, derechos humanos? Sí, por supuesto, sí. Lo discutimos y de hecho entramos muchas veces en la confrontación y en discusiones, precisamente porque hay cosas que no las compartimos. El aspecto de los derechos humanos, que creemos que deben ser siempre salvaguardados, que el que tiene y ha cometido un crimen, un delito, debe pagar por él, pero no que paguen otros por un delito que aquel cometió, obviando lo que son los derechos humanos. El aspecto democrático. Habemos una gran parte del Parlamento Centroamericano que en eso no transigimos. Entendemos que los países debemos vivir en libertad,
en democracia, que lo que está mal hay que ver que está mal, que si un gobierno ahora no lo está haciendo bien, el pueblo tenga en el periodo correspondiente la potestad mediante el voto directo y democrático de decir no, yo no quiero a ese gobernante, yo no quiero a ese diputado o a ese senador. Los mecanismos para hacerlo en estabilidad. Exactamente. Plurales, democráticos para expresarse, pero usted sabe que en la región ahora mismo hay situaciones en ese sentido, hay muchos desafíos y nosotros estamos con esa parte también. Bueno, ahí escucho a los muchachos, al equipo que estábamos esperando, pero algo que siempre cuando nos toca, nos corresponde la oportunidad, es un tema que le interesa al público y nos interesa. ¿Por qué nosotros estamos en el Parlamento Centroamericano? Muy bien, muy bien. Es desde que se constituyó, se habló de que todos los países pudiesen integrar ITSMICA, Centroamérica ITSMICA e insular, que ahí entonces que incluye a República Dominicana y Puerto Rico, que es observador, aunque no está no está Cuba ni Haití todavía, ni Belice, porque Belice tiene un congreso muy pequeño y para mandar 20 diputados no le es tan fácil. Costa Rica nunca entró, algunos dicen, yo he escuchado periodistas de larga data aquí decir, Costa Rica se salió y se salió Panamá. Costa Rica nunca ha entrado y Panamá nunca ha salido del Parlamento Centroamericano. República Dominicana entonces entra como Estado observador en 1997, la Cámara de Diputados mandaba sus diputados como en el Par Latino a representar. Luego vienen y son nombrados por decreto los diputados. Se llamaban parlamentarios designados, que era por decreto, Hipólito, Leonel, pero en el 2010 la reforma constitucional trajo la figura del diputado del Parlamento Centroamericano. ¿Y para qué? Bueno, un país, un Estado no debe estar fuera de lo que son los organismos internacionales. Los organismos internacionales incluso son bases que luego pueden servirle a los Estados, amén del trabajo que nosotros hacemos en el orden legislativo, claro, y que podemos llevar con los diputados de cada congreso del país. Amén de eso, también los organismos internacionales sirven como fuente de, ¿cómo diría? Un Estado que tenga situaciones difíciles puede ampararse o puede buscar el apoyo, exacto, como hombro, le hacía así, como hombro de apoyo para ese Estado que pertenece a su organismo internacional. Si no pertenece al organismo internacional, entonces no puede acudir a ello. Por ejemplo, estamos viviendo, y tenemos quizá un minuto porque me ha lacerado tanto el alma esta noticia, y la comentaba yo hoy en mi cuenta de ex, de los 180 adultos mayores, me gusta mejor llamarlos así. Es una masacre, un genocidio. Claro. Ese genocidio, esa masacre cometida en el hermano pueblo, vecino pueblo de Haití, que está pasando por una situación y mucho bla, 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 la parte internacional, República Dominicana siempre ha tenido que cargar con la mayor parte, como si fuese nuestra culpa, y no es nuestra culpa, pero son nuestros vecinos más cercanos, son nuestros hermanos, y en derechos humanos ya ven que tenemos que dar la asistencia pública, en salud, a las parturientas y todo eso, porque se vive una situación muy difícil. El Parlamento incluso conoció el tema Haití, República Dominicana, a raíz de lo que pasó con la construcción, ¿verdad?, que se estaba haciendo del canal, y obvio, un llamado al diálogo para que el gobierno dominicano, los representantes, que uno no sabe si llamarle gobierno o qué realmente en Haití, uno no tiene una definición clara, sobre todo después de la muerte del presidente Jovenel Moïse, del asesinato, ¿verdad? Entonces, al diálogo que debe existir entre los países para buscar la mejor solución a los conflictos que puedan surgir en el orden territorial, la geopolítica, la frontera y todo eso. Y fue fuerte realmente el problema que tuvimos. Bueno, diputada, aquí la mujer seguridad, usted decía de la ley que ella trabajó fuertemente, esa ley del DNI, sí, pero que los partidos de oposición solicitaron la inconstitucionalidad de esa ley. Bueno, diputada, siempre aprendemos muchísimo y disfrutamos de su participación. Realmente Guatemala y Honduras se expresaron respecto al cargamento que llegó aquí. Sí, yo no quería tocarle ese tema, pero van a tener que investigarlo bastante porque están después de la firme. Mire, sí. Porque ahora nadie es que nadie le va a poner atención ahora a ese caso. Mire. Estamos en el aire, cállese. Están firmes Guatemala y Honduras con que ellos supervisaron muy correctamente. Ese fue nuestro comentario de hoy, pero usted sabe que
apueste al olvido, hay olvidos convenientes. Sí, pero yo no aquí- quisiera, ¿no? Aquí, No. en esos países cuando viene a ver, no les interesa que haya. No, y ellos no se van a quedar con esa acusación. Porque para ellos fue una acusación. Eso vino de Guatemala, quiere decir que eso no fue supervisado allá. Eso Bueno, les afecta. diputada, otro detalle, y eso en el almuerzo que nos invitó Yane Camilo, vamos a tratarlo. Usted se atrevió con los diputados en el exterior de ultramar. Ese es un tema muy delicado, pero usted siempre ha sido muy valiente. Ustedes se quedan con el gobierno que estábamos esperando. Ya comenzó a llegar parte del equipo y salieron 3 horas antes. Sí. haciéndole caso a Yo estoy Morrison. con la fórmula. Sí, no, ¿cómo y no? aún así ni siquiera así. Hay que estar con la fórmula de él porque es No, verdad. y ellos salieron 3 horas antes, Es verdad. tienen un GPS maravilloso y algunos la patineta. Entonces se de le cae Morrison. la fórmula porque no son 2 horas que dicen. No, hay que... le voy a mandar mi todos al trabajo. mismo tiempo y entonces ahí se Caramba. cae la. Pues buenas tardes, gracias por su sintonía y se quedan con el gobierno que estábamos esperando, el gobierno de la tarde, gracias.